Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a esta nueva clase de investigación de mercados. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien, que la bendición de Dios los acompañe y evite que esta condición nefasta que nos está atacando a la humanidad no vaya a tocar a ningún miembro de su familia. Bueno, vamos a comenzar o a retomar el tema que hemos venido hablando respecto a la segunda parte del programa de investigación de mercados. En la última clase habíamos hablado de los diferentes temas relacionados con los datos primarios de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Habíamos hablado, para recapitular y para resumir, que esos diferentes datos o los datos de la investigación de mercado podrían ser datos primarios o podrían ser datos secundarios. Hablamos de la importancia de los datos secundarios. Decíamos que son una fuente de información muy importante para el investigador, puesto que son, primero, fáciles de conseguir, segundo, rápidos de conseguir, son mucho más económicos y por último, normalmente se encuentran dentro de las organizaciones. Decíamos que hay dos premisas muy importantes respecto a la importancia de los datos secundarios. La primera dice que no se deben comenzar a acopiar los datos primarios hasta tanto no se agota el recurso de los datos secundarios. Y la segunda dice que cerca del 75% de la información requerida para solucionar un problema de investigación lo encontramos en los datos secundarios. Habíamos hablado también de los datos primarios y decíamos que los datos primarios pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Que los datos cuantitativos podrían ser descriptivos o causales, explicamos los dos temas, y decíamos que los datos descriptivos pueden ser acopiados a través de encuestas o a través de métodos de observación. Y hablábamos que los datos causales normalmente son datos experimentales que se pretende aislar causa y efecto de un fenómeno estudiado. En ese mismo orden, hablábamos también de las diferencias que existían en la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema. Vamos a hablar específicamente de los procedimientos de la investigación cualitativa. Voy a presentarles la pantalla para que ustedes puedan observar en este compartimiento de pantallas la información que vamos a tratar dentro de nuestra clase de hoy. ¿Ok? Este era el tema que habíamos visto. Vamos a entrar a trabajar esta parte entonces. Bueno, dentro del procedimiento de investigación cualitativa existen dos clases de datos o dos clases de información que nos van a servir para nosotros acopiar la información que necesitamos para resolver los problemas de investigación. Podrían ser datos directos o no ocultos, así denominados, y datos directos que también reciben el nombre de datos ocultos o de métodos ocultos de investigación. Los datos no ocultos de investigación son a través de dos técnicas de gran utilidad dentro de la investigación de mercado. Son los grupos de enfoque y las entrevistas exhaustivas. Los datos indirectos normalmente son tomados de las técnicas proyectivas. Estas técnicas proyectivas pueden ser asociación de palabras, técnicas de complementación, técnicas de construcción o juego de roles. Entonces, vamos a pasar a explicar cada uno de esos temas. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar inicialmente de los procedimientos indirectos o los procedimientos ocultos que se manejan a través de técnicas proyectivas. En investigación de mercado no son precisamente las técnicas proyectivas los métodos de mayor utilización. Sin embargo, es muy importante
que nosotros conozcamos estos métodos utilizados porque son de gran utilidad y en determinado momento vamos a requerir de ellos y es importante que el día que eso suceda, ustedes tengan conocimiento respecto a cómo manejar el tema. Ok, entonces, dentro del tema de las técnicas proyectivas, existen algunas técnicas. La primera se denomina asociación de palabras. ¿Qué hacemos cuando nosotros utilizamos esta herramienta o este mecanismo de asociación de palabras dentro de un proceso de investigación? La idea es que la asociación de palabras nos permite a nosotros poder identificar percepciones, poder identificar actitudes, poder identificar conocimiento respecto al tema objeto de la investigación. Las personas que están participando en el proceso de investigación en el cual es utilizada esta herramienta, lo que se busca de ella es conocer de forma espontánea la asociación lingüística que haya dentro de diferentes términos. Por ejemplo, si nosotros lo que pretendemos es conocer el impacto de un producto en el mercado, el impacto de un enfoque de comunicación integrada, el impacto que tiene un producto en cuanto a la percepción que tengan los consumidores, se le pregunta o se le plantea una pregunta que se relacione con el producto o con los beneficios que el producto ofrece, buscando que la persona que está participando en ese proceso de investigación complemente o asocie la palabra que normalmente gira alrededor del aspecto más significativo de la propuesta de valor del producto con los beneficios que recibe. De esa forma, nosotros podemos identificar si realmente el producto o la herramienta o el elemento que estamos evaluando está realmente posicionado en la mente de nuestros consumidores o del grupo que está participando en el estudio que estamos realizando. La segunda técnica se llama técnica de complementación. La técnica de complementación se utiliza, digamos, un poquito más que la asociación de palabras, aunque no es precisamente la técnica más utilizada. Pero lo que se trata de desarrollar dentro de este procedimiento de investigación es que la persona que está participando en el estudio pueda completar frases que se plantean incompletas. Igualmente nos permite a nosotros conocer esas percepciones que tienen respecto al producto o a los beneficios del producto. La tercera técnica utilizada se llama la técnica de construcción. En la técnica de construcción, muy seguramente, si alguno de ustedes ha participado en algún proceso de selección donde se apliquen este tipo de entrevistas, exámenes psicotécnicos, seguramente que en algún momento han tenido también esa oportunidad de enfrentarse a estos modelos, en las cuales se pretende conocer, igualmente como en los anteriores, las percepciones, las emociones, los sentimientos de la persona frente a un tema específico. En el tema de las técnicas de construcción se puede hacer con palabras o se puede hacer con imágenes. Igualmente lo que se busca es que la persona que participa en el proceso complemente imágenes o complemente palabras. Eso nos permite obtener una visión muy generalizada respecto a la percepción que tiene al tema objeto de la investigación. Y la última herramienta o la última técnica utilizada en este modelo son los juegos de roles. Se utiliza normalmente algo que se llama el roleplay, que es una técnica que consiste en establecer una especie de dramatización o la simulación de un teatro respecto al tema que se está investigando o al tema que nosotros pretendemos conocer esas percepciones del consumidor. La persona va a desempeñar un papel asignado previamente en el cual normalmente se le establece un libreto a las personas que están participando en ese proceso con el fin de poder conocer sus percepciones, sus actitudes, sus emociones y sus sentimientos. Como les mencionaba anteriormente, esta técnica no es precisamente la técnica de mayor uso
dentro de la investigación de mercado. Dentro de los aspectos directos, utilizamos dos herramientas que esas sí son utilizadas masivamente dentro de la investigación de mercado. La primera se llama las entrevistas a profundidad, también denominadas entrevistas exhaustivas. La entrevista exhaustiva se hace normalmente o se aplica con expertos en el tema. Lo que buscamos es precisamente conocer de parte de esa persona que está participando de la entrevista que nos proporcione la mayor cantidad de información basado precisamente en la expertise que tiene respecto al tema que estamos investigando. Como es un experto en el tema, una entrevista bien desarrollada nos proporciona una información incalculable. ¿De qué depende la calidad de la información que obtengamos cuando desarrollamos entrevistas a profundidad? Del tipo de pregunta que planteemos. Es muy importante prepararse muy bien cuando vamos a realizar este tipo de entrevistas, puesto que la idea es que estas entrevistas más o menos tienen una duración entre 30 minutos a 2 horas. Hay que aprovechar al máximo el conocimiento de este experto. Y la mejor manera de poder extraer la mayor información posible es planteando preguntas abiertas. Normalmente se utiliza un método denominado un método escalonado, en el cual nosotros planteamos una pregunta y con base en las respuestas que obtenemos, vamos planteando preguntas subsecuentes hasta encontrar el objetivo del tema que estamos estudiando. Es muy importante además que si en determinado momento nosotros no encontramos o no hemos alcanzado el objetivo con la respuesta que nuestro entrevistado nos está dando, podemos utilizar herramientas que nos permiten ahondar más en ese conocimiento. Podemos hacer parafraseos, que es una forma de utilizar las mismas palabras del entrevistador para replantear preguntas. Es decir, pedirle que profundice sobre un tema, pedirle o, que es un aspecto importante que tengamos en cuenta, validar que lo que estamos interpretando realmente es lo que el entrevistado nos está diciendo. Recuerden que este es uno de los fenómenos que normalmente encontramos en los procesos de comunicación. La falta que muchas veces nos pasa que no validamos lo que realmente, si lo que realmente estamos entendiendo es lo que nuestro interlocutor nos quiere decir o nos está diciendo. Este tipo de entrevistas, en algunos casos, como igualmente la persona que está siendo entrevistada va a invertir cierto tiempo en ella, en algunos casos se les paga el tiempo que invierte en la entrevista, con el fin de tener de ellos un mayor compromiso y adicionalmente a eso la responsabilidad de participar durante el tiempo que esté establecido de desarrollar esa entrevista. El otro grupo o la otra técnica utilizada son los focus groups o los grupos de enfoque. El grupo de enfoque es la técnica más utilizada, inclusive la que nos proporciona mayor información, puesto que el grupo de enfoque nos permite a nosotros generar discusiones en el sentido sano del contexto en el cual estamos hablando, es generar discusiones que nos proporcionen a nosotros toda la información que podemos obtener. Me disculpa un momentico, por favor. Ok. Me permiten, por favor, para poder ampliarla. Ok. Entonces les decía, el grupo de enfoque nos permite a nosotros generar una discusión sana dentro del grupo de participantes.
Normalmente, dentro del grupo de participantes, como lo había mencionado anteriormente, se espera que sea un grupo entre 8 y 12 personas. En mi experiencia, o por la experiencia que tengo en métodos, en estas técnicas, mi recomendación es hacerla máximo con 8 personas. Igualmente, estamos tratando con expertos en el tema, y estos expertos en el tema se nos pueden salir de la mano si nosotros no mantenemos un control adecuado del grupo. Se recomienda que la persona que diseña la entrevista sea la misma persona que la maneje y que interprete la información. Para la interpretación de la información obtenida en los grupos de enfoque, se utiliza audio y video. La idea de utilizar audio y video es precisamente para conocer aquellas condiciones que subyacen a las expresiones que normalmente hacen las personas que están participando. Hay algunas personas que son muy emotivas, que son muy comunicativas y abiertamente expresan sus ideas, sus percepciones, sus sentimientos cuando tocan un tema. Otras, por el contrario, son algo retraídas, pero sin embargo utilizan un lenguaje que tiene la misma interpretación a nivel universal, que es el lenguaje gestual o el lenguaje no verbal. Es muy importante, por esa razón, que nosotros siempre utilicemos videos para acopiar la información, porque posteriormente va a ser muy difícil desenvolver todo el contenido de la información obtenida durante el proceso. En algunos casos se utiliza la cámara de Hexel. La cámara de Hexel son aquellas cámaras o recintos, seguramente lo han visto en algún momento, sobre todo en las películas, en los cuales su característica principal es que los que están dentro pueden, los que están fuera pueden mirar hacia adentro, pero los que están adentro no pueden mirar hacia afuera. Hay un vidrio que normalmente los separa y a través de ese vidrio se pueden hacer tanto las grabaciones como las observaciones precisamente de ese lenguaje gestual que es utilizado en la entrevista. Cuando nosotros vamos a desarrollar los grupos de enfoque, y en esto voy a enfatizar un poquito más teniendo en cuenta que es la herramienta más utilizada, lo importante es determinar, primero que todo, cuáles son los objetivos de la investigación y cuál es el objetivo del focus groups, cuál es el objetivo de esta entrevista grupal que estamos desarrollando. Seguidamente, es muy importante que redactemos un instrumento con los diferentes ejes temáticos que necesitamos afrontar. Tengamos claro lo siguiente, más que preguntas específicas sobre un tema, es importante definir dentro de ese instrumento ejes temáticos, puesto que una sola pregunta no basta muchas veces para obtener los objetivos que queremos. Lo importante es que hagamos seguimiento a todo el eje temático. Una vez que hemos terminado o que consideramos que ya encontramos los objetivos de ese eje temático, muy sutilmente, utilizando frases de enlaces, pasamos al otro eje temático. Se recomienda igualmente no tener muchísimos ejes temáticos porque se nos va a congestionar y se nos va a volver inmanejable la reunión. Ahora, es muy importante que el moderador de esta reunión, si no es el mismo que preparó los ejes temáticos, debe tener una guía o un libreto que le permita interactuar permanentemente y en forma dinámica con los participantes en el estudio. Recordemos algo que es muy importante. Aquí estamos tratando con expertos en el tema. Ese moderador o esa persona que está manejando esta técnica se recomienda que tenga unas muy buenas competencias de comunicación y que adicionalmente a esto conozca también el tema del cual se está tratando. Existe una técnica que se llama la técnica de bola de nieve. Nosotros tenemos, además de generar un ambiente adecuado, un ambiente relajado, motivar la participación de los que están dentro del grupo de enfoque. ¿Qué logramos con esto? Que muchas veces, si alcanzamos o encontramos que un participante exprese abiertamente y en forma contundente sus ideas, esto genera esto que le estamos diciendo, lo de bola de nieve, que los demás también se motiven a participar. Esta es una de las condiciones que hace de esta herramienta una de las más utilizadas. En mi experiencia,
puedo inferir que un grupo de enfoque bien manejado nos permite la información que podríamos alcanzar más o menos entre 80 y 100 encuestas, porque son expertos en el tema. Depende igualmente de las habilidades de comunicación que tenga la persona que está moderando esta reunión para que saquemos el máximo provecho posible y la máxima información posible. Hoy en día se está utilizando además en las informaciones o en este tipo de investigación unas herramientas como esta que están viendo en la pantalla que se llaman analizador de percepciones. Los que tuvieron la oportunidad de ver programas aquella como ¿Quiere ser millonario? Tenían más o menos en la mano un aparatico de esto. Recuerdan que cuando preguntaban que el apoyo del público y el público lograba responder. Normalmente, en investigaciones cualitativas masivas se utilizan estos instrumentos. Ahora, las empresas que normalmente realizan grandes investigaciones de mercado de forma cualitativa, sobre todo para productos de alta gama, utilizan una herramienta que se llama el neuropsicogalvanómetro, que les permite, a través de sistemas muy especiales, conocer la sensibilidad y la respuesta emocional que tienen las personas participantes del estudio respecto al tema objeto de la investigación. Adicionalmente, hoy en día se utilizan otras herramientas para la investigación cualitativa que son de gran utilidad. La etnografía y la netnografía. Para algunos es probable que estos términos sean relativamente desconocidos, puesto que no son muy conocidos en el ambiente, en un ambiente diferente al de investigación de mercado. Cuando nosotros hablamos de la etnografía como herramienta para hacer investigación cualitativa, estamos hilando muy delgado, puesto que estamos hablando o estamos manejando una disciplina que está muy asociada a la antropología, al estudio del comportamiento, de la observación y las prácticas culturales de los comportamientos sociales, de las acciones, de las decisiones de los diferentes grupos humanos. Es decir, recuerdan que en algún momento las había comentado, cuando hablábamos en una primera parte y seguramente que en asignaturas que precedían a esta, de la importancia que tiene en el mundo entero la utilización de la segmentación psicográfica. Precisamente el estudio etnográfico o los resultados derivados de estas investigaciones cualitativas realizadas a través de la etnografía nos permite conocer detalles importantes de los estilos de vida de las personas, de los estilos de vida de los grupos sociales, de los segmentos del mercado. Por esa razón, hoy es una de las herramientas de gran utilidad en el mundo entero, aunque en nuestro medio todavía no goza de mucha popularidad. En el mundo entero se utiliza bastante esta técnica etnográfica. Igualmente, desde épocas recientes hacia acá, se está utilizando otra técnica muy importante que se llama la netnografía. La netnografía es sencillamente conocer la etnografía digital, es decir, el comportamiento de los grupos sociales o los comportamientos sociales y las interacciones de las personas a través precisamente de estos contextos contemporáneos incluidos dentro de la comunicación digital. La huella digital que dejan los participantes, que dejan las personas que participan en un segmento o que dejan las personas que hacen parte de una población objeto del estudio. Estos estudios nos dejan una información muy importante sobre la cual posteriormente nos resulta o se nos facilita la toma de decisión. Esto básicamente, muchachos, son los enfoques de la investigación cualitativa. Ahora, en el siguiente segmento no quiero profundizar mucho en esto porque sé que este tema tiene algunos conceptos que son relativamente nuevos para ustedes. Quiero dejar por lo menos la primera parte solamente de lo que es el tema de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa la podemos manejar a través de dos métodos
que son comúnmente utilizados, que son los métodos de observación y las encuestas. Cuando nosotros hablamos de observación y de las encuestas, ¿qué buscamos? A través de la observación podemos conocer conductas o fenómenos que hacen parte del entorno objeto del estudio que estamos realizando. Cuando hablamos de las encuestas, obtenemos información a través del planteamiento o interrogación que se hace a las personas que participan en el estudio mediante la utilización de ciertos instrumentos. Aquí, cuando hablamos de las encuestas, hablamos precisamente de un modelo que es estructurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo es estructurado porque a todos los participantes del estudio o de los estudios se le aplican todas las preguntas y en el mismo orden a todos los participantes. Si un participante deja de responder una de las preguntas, al momento de hacer el análisis y la interpretación va a estar contaminada el número de respuestas. Es decir, no nos va a coincidir el número de respuestas con las preguntas planteadas. Entonces, esto obliga o invita al investigador a validar que todas las encuestas hayan sido respondidas en su totalidad. Si por cualquier circunstancia encontramos encuestas que hayan dejado preguntas sin responder, es preferible sacarlas del análisis que vamos a hacer porque, como les decía anteriormente, nos contamina los resultados. El otro método que utilizamos es el método de observación. Cuando hablamos de los métodos de observación, podemos hacer una observación estructurada, una observación no estructurada, una observación encubierta o una observación abierta, y una observación en un ambiente natural o una observación en un ambiente artificial. Hablamos de una investigación estructurada cuando previamente, al iniciar el proceso de observación, definimos los fenómenos que queremos observar en el escenario donde vamos a realizar la observación. Y hablamos de un método de observación no estructurada cuando no definimos previamente algunos fenómenos en especial, sino hacemos un análisis general, una observación general, y sobre esa observación general sacamos las conclusiones de acuerdo a los intereses y al objetivo de la investigación que estamos desarrollando. El otro método es observación encubierta u observación abierta. Hacemos una observación encubierta cuando, como su nombre lo indica, en forma encubierta estamos haciendo observaciones sobre un escenario específico o sobre un tema específico objeto de la investigación. Y hacemos una investigación o un método de observación abierta cuando tanto los participantes como los investigadores pueden estar abiertamente o son abiertamente conocedores del fenómeno que se está observando. Y el tercer método de observación es hacerlo en un escenario natural o en un escenario artificial. Hacerlo en un escenario natural es hacerlo específicamente en el escenario donde se desarrolla el fenómeno objeto de la investigación. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una investigación para conocer el comportamiento del consumidor al momento de tomar una decisión de compra en el punto de venta, el escenario natural serían los puntos de ventas. El escenario artificial podría ser, como lo mencioné hace un rato, una cámara de Excel, la cual se adapta bajo las condiciones similares a las que presenta un supermercado o un punto de venta cualquiera, y a partir de allí se hace todo el proceso de observación. Jóvenes, para no congestionar la información que, como les decía hace un rato, es nueva para ustedes y facilitar el proceso de aprendizaje con este tema y que podamos hacer ejercicios sobre el tema,
vamos a dejar la información hasta allí. ¿Ok? Una vez que terminemos, que analicemos esta parte, que la revisemos, que la evaluemos a través de nuestros encuentros sincrónicos, seguimos con la segunda parte y es ya hablar específicamente del método de encuesta. Por el momento lo dejamos hasta allí. Muchas gracias. Espero que esta explicación haya o les sirva, les sea de mucha utilidad para sus proyectos personales o proyectos empresariales futuros. Un abrazo a todos. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos. Buenas tardes.